Bien amigos, estamos una vez más con ustedes para seguir compartiendo esta aventura del proceso de nombramiento en su segunda etapa. Ahora vamos a analizar en qué consiste la rúbrica de observación número 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Cuando ustedes prevean vuestras sesiones, tienen que plantear en vuestras actividades la interacción entre docente y estudiantes o entre estudiantes, el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. A ver, ¿qué dice la definición? Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulen la formación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Ajá, propone actividades. ¿Quién debe proponer? Ustedes van a hacer esa proposición de actividades de aprendizaje, ojo, actividades de aprendizaje, y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas, productos propios, ¿no? Y la comprensión de principios. Es decir, en esta parte ustedes cuando van a plantear ciertas actividades de aprendizaje, van a tener que generar momentos en que interactúen entre docente y estudiantes o entre estudiantes, por ejemplo, formas de argumentar, justificar, reflexionar o proponer ciertas actividades que los estudiantes también por sus propias habilidades pueden llegar al producto, pero también con sus propias estrategias, técnicas, ¿no? Entonces, no siempre lo que tú como docente vas a proponer el estudiante lo va a hacer mecánicamente, sino ellos también pueden dar otras formas de trabajo y presentar sus productos, ¿no? Bueno, ¿qué actividad principal es lo que propone esta rúbrica? Actividades e interacciones, sea entre docente y estudiantes o entre estudiantes, que promuevan efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Entonces tú cuando vas a prever tu sesión, se tiene que notar para el comité de que se va a vivenciar este interactuar entre docentes y estudiantes o entre estudiantes el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Para ello vas a tener que tú promover ciertas actividades donde se note, por ejemplo, cuando un docente plantea alguna pregunta y a partir de ello el estudiante razone y luego conteste de manera libre, o cuando vas a plantear o proponer que haga un estudiante o grupo de estudiantes una actividad, ¿no? Y ellos, tomando en cuenta sus saberes, todos sus conocimientos, sus habilidades, pueden presentar de manera creativa. No, tú puedes dar ciertas instrucciones, vas a darlas, ¿no? Pero los estudiantes pueden de repente tomarlo como modelo, pero tú también puedes darle la libertad de que ellos lo presenten de su experiencia, de sus saberes, un producto, ¿no? Como estás pensando, pero bajo sus conocimientos de ellos, ¿no? En esa parte no hay que ser tan rígidos, tampoco cerrados, ¿no? Me hacen así y listo. Quizás puede haber actividades que sí o sí tienen que hacerlo como manda las instrucciones, pero en algunas cosas creo que los estudiantes tienen un potencial de conocimientos donde puedan presentar de manera creativa, incluso dando un valor agregado a la propuesta que has dado como docente, ¿no? Vamos a entrar al detalle sobre las rúbricas de cada nivel, ¿no? En el nivel uno, por ejemplo, ¿qué puede pasar para que logres este puntaje? ¿No? No alcanza las condiciones del nivel 2. Es decir, si haces estas cosas, no vas a poder pasar al nivel 2. A ver, el docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo, es decir, están enfocados en hacer que los estudiantes aprendan de forma reproductiva o memorística. Claro, esto por ejemplo en la educación tradicional pues ha sido
bien notorio, ¿no? Lo que se llamaba incluso la educación bancaria. Entonces, el profesor simplemente pasaba la información y los estudiantes tenían que memorizar para poder responder mecánicamente, tal como está en el cuaderno. Y si por ahí el estudiante de repente a través de su parafraseo contestaba, bueno, haciendo el parafraseo, pues para el docente no era respuesta correcta. En cambio, hoy en día las cosas han cambiado bastante. Si en tu sesión planteas esa actividad, uy, estarías calificando nivel uno nada más, ¿no? O incluso, por ejemplo, que como docente plantees actividades que solo practiquen ejercicios, pero como problemas tipo, ¿no? O aplicación de algoritmos, es decir, ciertos ejercicios en fichas, en hojas, ya unos ejercicios preestablecidos y los estudiantes mecánicamente van a responder, entonces ahí no estarías promoviendo el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Simplemente recibe, responde, pero no habría un espacio para que razone el estudiante o cree o haga, bueno, argumentos críticos, ¿no? O técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien, miren, esto es lo más extremo que puedes hacer como docente en tu sesión, o que copien información del libro. Eso no creo que pase ya, porque ustedes son ya docentes de mucha experiencia y lo que vamos a ver es simplemente que ustedes lo van a demostrar en aula, toda esta experiencia que tienen o han venido ahí trabajando en aula tantos años. Entonces no creo que ya se pueda llegar al extremo de que copien del libro o les dictes, ¿no? De un libro o les des de repente fichas de trabajo y donde no va a haber nada de razonamiento, la creación, porque van a responder tal, tú les dices y punto. No, no creo, ¿ah? Pero hay que estar muy cuidadosos para no plantear esas actividades en la sesión de aprendizaje. Un poquito más al detalle, ¿no? Si el docente plantea preguntas, estas son por lo general retóricas, se realizan sin esperar una respuesta del estudiante o solo buscan que el estudiante afirme o niegue. Claro, tú puedes plantear alguna pregunta donde te diga sí, no, y ahí queda. Entonces, cuando dice eso sí, no, no hay nada de razonamiento, no hay nada de pensamiento crítico, imagínense. O algo, ¿no? Ofrezca un dato puntual o enfoque información ya brindada, sin estimular el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Entonces, esto se tiene que superar. Vamos a ver en el nivel 2 qué nos dice para que superes el nivel uno. A ver, el docente intenta promover el razonamiento y la creatividad y o el pensamiento crítico, al menos en una ocasión, pero no logra. Uy, has intentado, pero no lo logras. Mucho cuidado. A ver, el docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico de los estudiantes, al menos en una ocasión, ya sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos. Sin embargo, no logra este objetivo debido a que conduce dichas actividades o interacciones de manera superficial o insuficiente. Debemos tener mucho cuidado acá, señores docentes, cuando planteen vuestras actividades. Tiene que estar bien definido, bien clara. Memorícenselo o practiquen bien esta rúbrica para que no se note esto. Y en el tiempo que el comité les va a asignar, planteen bien, dediquen buen tiempo a esta parte, buenos minutos, ¿ya? Porque eh, esta rúbrica de razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico es muy importante. Pocas veces se desarrolla esta parte y de manera rápida se pasa y es por eso que a veces no desarrollamos en nuestros estudiantes esa capacidad o de darle el momento, el espacio para que ellos se expresen libremente. A veces entra una preocupación de que no se avanza, nada aparece en el cuaderno, no hay hojas y bueno, en fin, ¿no? Entonces no se toma casi
eh, a profundidad esta parte. Hay que tener mucho cuidado, tiene que ser notorio actividades que se noten, se escuchen o se visualicen, eh, donde los estudiantes o con el docente también se promueva el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. A ver, vamos a ver, ¿qué dice acá el ejemplo? A pesar de que la actividad propuesta por el docente permite en un primer momento que los estudiantes ofrezcan respuestas novedosas, originales o no memorísticos, ojo, respuestas novedosas, originales o memorísticas, la interacción pedagógica posterior es limitada o superficial. Ojo, mira, acá de repente el estudiante desea un poco explayarse, dar a conocer su punto de vista, pero como que el docente lo limite y ¡frum! Se pasa rápidamente, y no haciendo que los estudiantes se muestren con, bueno, pues con opiniones quizás distintas, a favor, en contra, o de repente también ambas, ¿no? Están en contra como también a favor. De modo que no se llega a aprovechar el potencial de la actividad para estimular el razonamiento. Mire, de modo que no se llega a aprovechar esta palabrita, aprovechar, potencial de la actividad para estimular. O sea, tú de repente has planteado una buena actividad para promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, pero no te das cuenta y te pasas raudamente y no permites que esta situación de razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico se dé. Mucho cuidado en esa parte. Hay que detenernos y tiene que estar bien claro ese punto. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el docente hace una pregunta inferencial. Ojo, ¿qué es la pregunta inferencial? Eso entra bastante en el examen de admisión. Y los del área de comunicación saben bastante el tema inferencial. Bueno, en todas las áreas también hay que se hacen inferencias reflexivas en matemática, en otros cursos, ¿no? Casi en todos los cursos, ¿no? Que algunos estudiantes responden, pero no se profundiza o analiza sus respuestas. Claro, una respuesta da el estudiante y ahí lo corta el docente. No, no, adéntrate más, sácale más cosas al estudiante. ¿Y por qué? Pero si pasara esto, y si no haríamos esto, ¿qué pasaría? ¿Qué dicen ustedes? A ver tú, a ver usted, a ver aquel. Así tenemos que ir profundizando esa parte para hacer razonar al estudiante, y eso es lo que nos falta hoy en día. Por eso muchos somos un poco intolerantes, siempre estamos a la defensiva y no analizamos, no pensamos para poder actuar de manera coherente, razonable, juiciosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de esa parte. O si surgen respuestas divergentes o inesperadas, el docente las escucha pero no las explora. Lo que les estoy diciendo. Entonces, puede haber respuestas pues curiosas de los estudiantes. Los estudiantes están en ese momento ávidos de cosas, ¿no? Muy curiositos son. Pero cuando nosotros no le damos la importancia del caso, lo frustramos incluso a algunos estudiantes y en la siguiente quizás va a tener una limitada participación porque el docente no le brinda ese espacio. Cuando dice pero no lo explora, esta parte cuando dice no lo explora significa que tú como docente no le das mayor oportunidad para que un estudiante pueda de repente ampliamente dar a conocer su punto de vista, ¿no? O el docente valida solo las intervenciones que se ajustan a lo que él espera. Claro, a veces por librarse, no sé, del tiempo o está apurada, algo, ya, está bien, claro, ya en otro momento lo tocamos. Ya eso ya no califica, ya, mucho cuidado. La respuesta correcta, entre otros. Así que, colegas, señores docentes, analicen bien esta parte para que ustedes planteen vuestra sesión y de tal forma lo que ustedes van a prever las actividades en la sesión sea notorio esta rúbrica. Ahora pasamos al nivel 3. ¿Qué debes hacer para que alcances el nivel 3? El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico al menos en una ocasión. Ojo, al menos en una ocasión. Vamos a ver. El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes al menos en una ocasión, ya sea a través de las actividades que propone. Las actividades que usted como docente va a proponer.
de sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos también, ¿no? De sus interacciones directas o con ellos o las que fomenta entre ellos, o cuando, entre ellos pues con los estudiantes, ¿no? Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico debe observarse actividades o interacciones entre docente y estudiantes, o entre estos, en las que hay una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar. Ojo, identificar o explicar sus formas de pensar o sus acciones, comparar o contrastar. Miren, qué cosas tan interesantes. Argumentar, una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosas, desarrollar un producto original, hacer predicciones, miren, conjeturas o hipótesis, apropiarse de manera personal u original del conocimiento. Qué interesante esta parte, colegas. Por ejemplo, el año pasado, ¿no? Cuando hubo la sequía, eh, mucho se pensaba que los campesinos o alguien prendía el fuego y bueno, pues devoraba el cerro, ¿no? Las plantas, todo. Pero también hay una hipótesis de que el fuego se ha originado porque las botellas que, bueno, están botadas por ahí, con los rayos del sol se calientan y, bueno, de ahí sale una chispa, ¿no? También. Entonces, ahí por favor, eso está para investigar. Si alguien a partir de eso propondría una sesión de aprendizaje, estaría interesante porque esto motiva a que los estudiantes den sus diferentes puntos de vista. Algún estudiante de repente incluso ha sido testigo de que ha visto a alguien que ha emprendido el fuego. Otros puede ser de que no, pero en tantos sitios, tanto incendio a la vez, ¿tendría conciencia un hombre prender el fuego? Miren cómo este tema puede generar diferentes posturas, opiniones, comentarios e incluso llevar a un trabajo de investigación, de una monografía, ¿no? Entonces ahí los estudiantes, por ejemplo, van a tomar decisiones. Hagamos esto. ¿Qué tal profesora o profesor podemos hacer de esta forma? Todo eso, lo que estoy diciendo, tiene que narrarse en la sesión de aprendizaje. No se olviden esa parte, colegas. Entonces, ahí, por ejemplo, un punto de discusión interesante. Algunos dirán que la contaminación, la quema, la tala de árboles, que el hombre porque contamina, que las botellas, que los plásticos, uff, incluso ahí se puede hacer un cálculo, ¿no? En matemática, cuántas botellas están botadas en el campo. Entonces, planteando un trabajo de investigación, se puede proponer a los estudiantes hacer un trabajo de campo y recoger cantidad de botellas o plásticos u otras basuras que están a base de plásticos. Entonces, eso nos va a generar a que el estudiante desarrolle el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. En la creatividad, por ejemplo, en alguna de las áreas, eh, cada estudiante pues es hábil en plantear algo muy original, ¿no? Y decir de esta forma lo vamos a hacer o de esta forma. O de repente en alguna área el docente le va a pedir dibuja a ver el paisaje y donde manifiestes lo que todo se ha quemado. Entonces cada estudiante o en grupo van a presentar de repente una pintura o algunos mensajes subliminales, reflexivos, etcétera. Entonces ahí vamos a ver la creatividad, ¿no? Entonces, esta parte, señores docentes, para que alcancen el nivel 3, se tiene que notar mmm, todas estas habilidades de argumenta, toma, resuelve, desarrolla en la sesión de aprendizaje. Bien, pasamos ahora al nivel 4. ¿Qué debes hacer para alcanzar el nivel 4? El docente intenta promover el razonamiento y la creatividad sobre el pensamiento crítico al menos en una ocasión, durante la sesión en su conjunto. ¿Qué dice la definición? El docente promueve de modo efectivo, ya acá ya es efectivo ya, el razonamiento, el pensamiento, creatividad, el pensamiento crítico de los estudiantes durante la sesión en su conjunto.
O sea, desde la entrada, señores docentes, nada que esperar el desarrollo, no, desde la entradita. Incluso puedes tú empezar saludando, ya motivando ya con ciertas preguntas que lleva al razonamiento, a la creatividad, al pensamiento. En su conjunto, ya no dice en una partecita. En los niveles anteriores sí decía, ¿no? Una parte, un momento, en una ocasión, etcétera. Pero ahora sí en su conjunto. Entonces, desde la entrada, desde el inicio, generando conflicto cognitivo, presentando la sesión, de repente para recoger los saberes previos, planteando ciertas preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea a través de las actividades, ojo ahí está, que propone de sus interacciones con ellos, o las que fomente entre ellos también, ¿ya? Si hay actividades o interacciones pedagógicas que no promueven esto directamente, son preparatorias para otras que sí lo logran, claro. Ya. Esta parte, a ver qué nos dice. Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico deben observarse actividades, ojo, deben observarse actividades o interacciones entre docente y estudiantes. ¿Ya? ¿Quién va a observar? El comité, pues, o entre estos, en las que hay una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar, ¿no es cierto? Ya eso en nivel 3 también estaba explicado. O sus acciones, comparar o contrastar ideas, ¿no? Pues en caso de lecturas múltiples, ¿no? Del mismo tema, pero diferentes posturas. Argumentar una postura también, a los que están de acuerdo, a favor, y luego tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar un producto original, ¿no? Hacer predicciones, en este caso las hipótesis, ¿no? Conjeturas, apropiarse de manera personal original del conocimiento, entre otros. Creo que todo esto casi va como el nivel 3, pero ojo, la diferencia ¿dónde está? Vamos a subrayarlo con amarillito, a ver. Durante la sesión en su conjunto, ahí está la diferencia. En cambio, en el nivel 3 era en algunas partes. Acá sí tiene que ser todo el rato, desde la entrada hasta la conclusión. Así que, señores docentes, mucha suerte y volvemos con otro video y con otras rúbricas. Hasta la próxima.